Yo quiero conectar ahí mismo para agotar entonces mi turno brevemente, y lo quiero hacer ahora porque voy a conectar con el comentario primero tuyo que tiene que ver con Haití precisamente, y a partir de los pronunciamientos de hoy de la ONU, que ve a Haití, dicen ellos, como una amenaza. Y ustedes recuerdan el año pasado los comunicados precisamente de esa ONU que hablaban, nos colocaban a Haití prácticamente a las puertas de una nueva ocupación internacional, sin pensar en el corte del tráfico de armas para garantizar toda esa recomposición de la autoridad política en ese país y poner en suspenso todas esas medidas económicas también austericidas, que son puntos de partida, pienso que insoslayable para abordar la compleja situación haitiana, y que eso es lo que ha debido ocupar a esa comunidad internacional o a esos organismos multilaterales que, como la ONU, en ese comunicado parecen una especie de género discursivo siempre frente a la crisis, contextos que a ellos les resultan imprescindibles, que son muy burocráticos, que son anudinos, digo yo. Pero el caso del comunicado precisamente del mismo secretario general de la ONU en agosto del año pasado, donde hablaba de una intervención militar en Haití, sería sin duda un caso de estudio en los tiempos por venir, por la contundencia con que ese organismo hemisférico había planteado una valoración bastante demoledora sobre los últimos 20 años de intervencionismo, dicen ellos que humanitario en Haití, considerándolo definitivamente porque por la presencia que ellos han tenido en otras ocasiones como uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de esa comunidad internacional. Y hoy hablen ellos de cómo Haití es una amenaza ante el fracaso precisamente de esos organismos y bajo el paraguas de esa mismísima comunidad internacional que germinaron y lo hicieron de una manera increíble esas mismas bandas criminales que hoy están asediando ese país, que es un fenómeno que yo creo que es digno de estudio, porque incluso la OEA, como árbitro de recorte temporal, de cierta manera, con lo que decía era casi prácticamente una exculpación, porque ese intervencionismo multilateral permanente en Haití viene desde hace muchísimo tiempo y nos obliga a remontarnos al año 1993. Yo lo he repetido hasta el cansancio, con una misión que era comandada de forma conjunta entre las Naciones Unidas y la propia OEA, y que 2 años después de consumado el golpe, el primer golpe de Estado que desalojó del poder al primer mandatario progresista y popular de todo ese ciclo latinoamericano y caribeño que fue el cura salesiano Jean Bertrand Aristide. Y mucho más allá de ese detalle, lo curioso del asunto es que ellos, partiendo de un diagnóstico en esencia acertado, el secretario de esa entidad, el señor Almagro, defendía en una entrevista que había concedido al periódico Miami Herald la necesidad de volver a ocupar ese país, territorio por el que han pasado una decena de misiones civiles, policiales, militares, de todo ha pasado por ahí en los últimos 30 años, como resultado de y ahí, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Bueno, fueron muy funestos y fueron bastante onerosos. Los escándalos de violencia sexual sistemática que cometieron esas tropas de ocupación, las reiteradas masacres cometidas en las barriadas populares por la introducción se dice en principio de la epidemia del cólera que causó la muerte a 9,000 personas e infectó a unas 800,000. Son datos que están ahí y son datos que emanan de esos mismos organismos, según lo reconoció el propio secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Ustedes lo buscan y lo van a encontrar. Entonces, oneroso, considerando que una misión fue planificada para durar 6 meses, que fue el caso de la MINUSTAH, que se prolongó por 13 años con un costo de 7,330 millones de dólares, que es la mitad del PIB actual de Haití. Entonces, ese renovado recetario intervencionista que ellos quisieron justificar el año pasado y que atraviesa y que es un descalabro para la seguridad de ese país, de la nación haitiana, ha puesto también de frente a muchos analistas que mencionan incluso el magnicidio de Jovenel Moïse, que sucedió en julio del año antes pasado, como inicio de esa espiral de violencia, y sin importar algunas variables, la cantidad de pandillas, señores, y su capacidad de operar, y su control territorial, y los secuestros, y la comisión de muchas masacres, y los
asesinatos y las violaciones y la cantidad de desplazados, se trata de una tendencia de más largo plazo que comenzó a consolidarse con la llegada del PHTK, así se llama, Juan, ¿verdad? PHTK, sí. Al poder en el 2010. Por tanto, señores, no les vamos a comprar lo que hoy dice la ONU. No, Haití ahora es una amenaza, pero ustedes, que en todos los intentos que tenemos que recordar qué es lo que han hecho y cómo ha sido la intervención de esos organismos multilaterales en Haití. Michel Martelly, el propio Moïse, ahora Ariel Henry, eso vinieron a desbaratar unas lecturas de la OEA y de su tiro de elevación contra las Naciones Unidas, y no fueron retiradas con las tropas de la MINUSTAH, en esa tendencia peligrosa de la seguridad que comenzaron a manifestarse muchos años después y profundizando precisamente la propia ocupación. Entonces, cuánta hipocresía, ¿verdad? Y cuánta doble moral en la intervención de esos organismos multilaterales en el caso de Haití.